tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día nuevamente en un nuevo conversatorio. Hoy, lunes 22 de junio, vamos a tratar un tema muy especial. Vamos a hablar de un tema que nos compete a todos nosotros como peruanos, que es hablar de nuestra economía. Estamos viviendo unos momentos duros en el país y es tiempo de analizar el país, de nuestra realidad, pero sobre todo de desarrollar propuestas. Por eso hoy día tenemos dos invitados especiales. Y he invitado ahora a nuestro amigo Eloy Durán, que es un amigo conocido, amigo de la casa, compañero de la universidad también. Y quiero dar muy bienvenida a Eloy Durán. Eloy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Sí, Eloy es el director de Efectividata, una empresa también que se encarga de analizar, hacer propuestas, y él está constantemente con su equipo haciendo propuestas. Pero hoy día también a quien hemos invitado en modo especial es al señor Pablo Bustamante, que es director de Lampadia. Lampadia es, como decir, es un periódico digital, es un análisis, ellos hacen análisis continuo de la economía, hacen estudios sesudos, artículos profundos. Sigan a Lampadia. Y ahorita quiero presentar justamente a don Pablo Bustamante. Don Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros. Bueno, aprovechando que estamos, y ya que estamos en este conversatorio, quería preguntar, y esta sería una pregunta, introducción, hoy día como nunca, los números están contra nuestra realidad. Nos dice el último reporte justamente del INEI, dice que se han perdido más de 2 millones de empleos y la caída del PBI ha sido menos de 40. ¿Cómo evalúas hoy día la realidad económica de nuestro país, Pablo? Bueno, lamentable, ¿no? No solo tenemos una caída muy fuerte en abril y peor en mayo, 40.4%, sino que tenemos un pronóstico que ya el Banco Central ha hecho de 12,5% de caída este año, y los analistas más serios como Macroconsult, Apoyo, el IPE, hablan de 15 y hasta de 20% de caída. Eso es una catástrofe. Eso es una catástrofe que va a llevarse vidas. Ya hemos perdido 2.3 millones de empleos, el 50% de empleo en Lima. A nivel nacional seguramente supera los 3 millones. Vamos a quedar con desempleo, vamos a quedar con muchas empresas quebradas y con un problema grave de inversión. Entonces la recuperación va a ser muy difícil, la situación es muy difícil. Y sobre todo es difícil porque tenemos un gobierno que se cree Superman, que cree que puede hacer todo solo, como dice Fernando Silloris, el gobierno Superman, que ha excluido al sector privado, ha excluido a las iglesias, a las Fuerzas Armadas de apoyo para enfrentar tremenda crisis. Tenemos una de las peores crisis imaginables, no, mucho más que la peor de la historia, ¿no? Y sin embargo lo estamos manejando con probablemente el peor equipo imaginable. Creo que tenemos un Consejo de Ministros pésimo, probablemente uno de los peores, si no el peor de la historia, con una orientación ideológica, ¿no es cierto?, con oídos tapados, con mucha soberbia, y por lo tanto ese es el mayor problema. Eloy, ¿cómo ves la situación, Eloy? ¿Cuál es tu análisis ahora? Mira, lo que hay que hacer es mitigar daños. Hemos entrado mal, el resultado tenía que ser malo también. Incluso a nivel internacional, ¿no? Se subestimó al COVID-19, ¿no? Se pensaba que tenía baja letalidad, baja positividad, baja contagiosidad, pero eso no ha pasado. Y algunos países acertadamente comienzan a adelantarse al ingreso del virus a sus respectivos países. Cierran fronteras, hacen cuarentenas, hacen detección. Perú hizo las tres cosas a los 11 días de haber entrado el caso cero, pero se pudo haber hecho antes del caso cero, como en otros países. Por ejemplo, el MINSA aprobó el plan para el tratamiento del COVID-19 el 1 de febrero y las medidas se comienzan a tomar a mediados de marzo. Entonces ahí hay
un tiempo valioso que hoy nos está pasando factura. Pero no se ¿Cuál es cumplió, ¿no? Se encarpetó. Y además no Sí, se hizo detección, porque decidieron estúpidamente, a diferencia de todos los países, de usar pruebas rápidas y no las moleculares, que son las correctas. Y además hicieron una cuarentena plana que abarcó todos los sectores de la economía y todas las zonas del Perú innecesariamente. Y de eso ha acuerdo causado con eso. el costo económico que hoy día tenemos. De acuerdo, efectivamente, pero ojo, el plan del 1 de febrero decía que se tenían que aprobar pruebas moleculares. En el camino se cambió a pruebas rápidas y hoy eso nos está pasando factura. No es, Lo que importa pues el hoy es la realidad y no los planes, porque mucho se puede anunciar, mucho anuncio el gobierno hace el gobierno, pero lo que importa son los resultados, lo que importa es la última línea. En última línea, somos el peor país del mundo, tanto en lo sanitario como en lo económico. En lo sanitario hoy día somos el sexto peor país del mundo y en lo económico el peor de todos, porque solo están peor que nosotros dos países muy chiquitos que no cuentan. Entonces, lo que hemos hecho es un papelón y sin embargo el gobierno no tiene propósito de enmienda. y ojo, efectivamente, somos el sexto país con mayor impacto sanitario, el tercer país en recesión después de Malasia y Belice. Pero ojo, el plan, la cuarentena De peruana, Maldivas, después de Maldivas y no Maldivas Malasia. y Belice, perdón, Maldivas y Belice. Sí. Pero hemos hecho la cuarentena más rígida y además hemos invertido por lo menos 14 puntos del PBI. Y eso no ha sido suficiente para tener una mejor situación ahora, ¿no? Hemos Bueno, malgastado tiempo esa y es dinero. otra distorsión, Eloy. No hemos invertido el 14% del PBI. Por ejemplo, anunciaron inicialmente una inversión de 12%, pero eso incluía la liberación de fondos privados, de Así es. CTS y AFPs. Eso no es un esfuerzo del gobierno, eso es un esfuerzo de los ciudadanos que están usando sus propios recursos. El gobierno a la fecha debe haber invertido más o menos el 6% del PBI nada más, efectivamente invertido. Tienes razón, Pablo. Y además, Reactiva y FAE son fondos que se habilitan, pero que los van a asumir los privados. Además, ¿no? No el gobierno, sino las No, por empresas, ¿no? supuesto. Todo el gobierno lo ha hecho mal completo. Por ejemplo, ¿qué razón había para parar la minería como se ha parado en el Perú, que ha caído 40% en mayo? Los países que tienen minería como Australia, Canadá y Chile no pararon la minería y han seguido generando riqueza y teniendo recursos fiscales. Acá se paró, ¿no? Solo se dejó operando el mantenimiento. Acá se ha hecho todo mal porque los asesores y los tomadores de decisiones son gente que está ideologizada, que están aprovechando esta pandemia para parar al sector privado, para afectar al sector privado, para debilitar al sector privado y vendernos de contrabando la necesidad de tener un Estado todopoderoso presente incluso en los aspectos productivos. Comparto esa opinión. Mira, si hablamos del sector primario, ahí tenemos el sector agropecuario, pesquero y minero. Los tres tenían condiciones favorables. En el caso del agropecuario no ha bajado mucho la demanda internacional. En el caso del pesquero teníamos biomasa y en el caso de minería hemos tenido algunos buenos precios en el mercado internacional, pero no hemos facilitado que estos tres sectores operen a capacidad plena, ¿no? Los hemos parado. Solo el agropecuario ha funcionado, ¿no? Sí, para esenciales, ¿no? Porque hubo algunos problemas con los exportadores de flores y otros más, ¿no? Porque, digamos, paramos todo, no paramos todo. Eso fue una decisión desacertada, ¿no? El sector primario pudo haber continuado tranquilamente. Ahora, se pueden tomar decisiones equivocadas, eso es absolutamente natural, especialmente en situaciones nuevas que no se conocen, donde no hay experiencia. Lo que no es atendible, lo que no es aceptable, es que una vez que se ven los resultados, una vez que se le explica al gobierno los errores, una vez que se le hace propuestas al gobierno de cómo corregir las cosas, no hagan caso. Eso es absolutamente inaceptable y es una responsabilidad gravísima de parte del gobierno. Otras decisiones que se tomaron, veamos el sector terciario de la economía, comercio, servicios, lo que revelan es un desconocimiento de la situación, de la informalidad, del comercio, de las empresas, de las personas, del consumo, de la venta.
El comercio va a caer más o menos 24%, ha dicho el Banco Central, y servicios 10%. El año pasado y el anteaño pasado estos sectores aportaron mucho el crecimiento del PBI. Este año aportan menos 6 puntos del PBI, casi la mitad de la caída, ¿no? Y ahí hemos perdido otro buen aporte en el sector terciario, ¿no? Además del secundario. Sí, efectivamente, ¿no? En general, la caída es profunda y va a ser muy duradera. Va a ser muy difícil recuperarse y creo que hay que tomar decisiones muy importantes para lograrlo. No vamos a poder recuperarnos si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora y con las mismas personas. Tenemos que hacer cambios muy fuertes. Y quizá, Pedro, tú conozcas un poquito más la realidad. Pon el caso de Gamarra, ¿no? Tienes ahí un conglomerado que tenía producción que prácticamente se quemó, que ha perdido la temporada escolar, la temporada del Día de la Madre, del Día del Padre, que no está vendiendo, tampoco produciendo, pero sí se está comprando mercadería china con dumping, ¿no? Entonces ahí tienes un problema, ¿no? Y la gente se va a acostumbrar a eso. Ahora cuando salga Gamarra va a tener que competir contra la baja capacidad de consumo, contra las importaciones chinas, contra la falta de flexibilidad del modelo que se está adoptando. Bien complicado la tiene Gamarra para los siguientes meses, ¿no? Sí, y eso que Gamarra ha recién hoy día comenzado a operar. La verdad que las empresas formales de Gamarra, justamente está con nosotros en el grupo de empresarios, está Susana Saldaña, de la coordinadora de empresarios de Gamarra, está Walter Cervelión también de Textiles Casas, y justamente con ellos tenemos información de primera línea. Ellos han trabajado fuertemente por los protocolos, pero mientras ellos trabajaban y luchaban, la verdad que yo tenía también un amigo empresario que justo asesoro, y él me decía: quiero entrar a Gamarra, retirar la mercadería, llevarlo a mi planta de Zárate para venderlo, porque la verdad no se puede entrar ni a Gamarra. Gamarra está militarizado, no dejan trabajar a la gente, no dejan, quieren que hagan delivery, pero le ponen pues unos protocolos muy altos, quieren controlar todo, y es todo un problema que está matando justamente un montón de negocios en una zona como Gamarra, ¿no? Que está afectando la economía totalmente de miles de familias. Y justamente esa es otra pregunta que yo les quería decir. O sea, al final se están tomando decisiones sin conocer realmente la economía y cómo levantar las empresas. Necesitamos hoy día mover a las compañías, porque por un lado se habla de un plan del Estado, ¿no?, que se quiere hacer, pero creo que hoy día el que va a dar el dinamismo de la economía, el impulso a corto plazo, es la empresa privada, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? En verdad no son tan ignorantes, ¿no? Porque sí saben cómo destruir, ¿no? Hay, por ejemplo, un sector que tiene que cumplir, donde las empresas tienen que cumplir con 41 requisitos para poder operar. 41 requisitos. O sea, eso no es un error, eso es al propósito. Y a lo largo del tiempo se han adoptado algunas medidas y ha habido cambios muy rápidamente, ¿no? Lo cual revelaba que el diagnóstico y la decisión no era la correcta. Por ejemplo, el famoso pico y placa, ¿no? Para el desplazamiento de hombres y mujeres. Por ejemplo, el comercio electrónico, el delivery, ¿no? Tú tenías que haber hecho delivery el 2019 y además por un volumen de venta significativo. Ahí estaba sacando de plano a muchas empresas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se demoraron? Perdóname, Eloy, ¿cuánto tiempo se demoraron en autorizar el delivery de aplicaciones? Más de un mes. Eso no significa corregir rápido los errores. Los errores han sido corregidos lentamente y algunos todavía no se corrigen. Se siguen restringiendo horarios, se sigue prohibiendo la circulación los días domingos. Recién hoy día han abierto avenidas en Lima que estaban cerradas. Es una locura. Esto parece hecho al propósito. Esto es imposible que sea una casualidad. Y además se les ha advertido 20 veces. ¿Cómo es posible que no convoquen al sector privado para repartir medicinas y alimentos? ¿O que no convoquen a las Fuerzas Armadas? ¿O que no convoquen a las iglesias para apoyo social? Como se hizo el año 90 con la gran reestructuración de la economía que fue tan dura y tan difícil.
¿Cómo es posible que el gobierno quiera hacer las cosas solo y las haga mal? Se le demuestre que está mal, se le muestran los resultados de la caída de abril de 16% y no reacciona, y de ahí tenemos una caída de 40% en mayo y recién empieza a reaccionar. Dejémonos de subvencionar a un muy mal gobierno. Es el peor gobierno posible para una de las peores crisis de la historia. Y lo peor de todo es que no se percibe hacia adelante perspectivas favorables próximas, ¿no? Es probable que el tercer trimestre la pasemos todavía un poquito mal y el cuarto comencemos a subir, pero la subida va a ser mayormente 2021-22, donde además nos vamos a cruzar con el cambio de gobierno nacional. Sí, mira, la situación en ese sentido es bien difícil, es cierto, pero el país es un país brioso, con mucho potencial. El Perú tiene mucho potencial para crecer. Hay muchísimos proyectos que están a punto de arrancar si es que se les autoriza, tanto proyectos mineros como proyectos de infraestructura, como Chavimochic 3, como Majesiguas, ¿no? Como Tía María, como Conga y varios otros proyectos mineros que podrían arrancar y generar rápidamente recursos para el Estado. Lo que pasa es que para que todo esto se dé, tenemos que cambiar el gabinete. El primer ministro se tiene que ir a su casa. Hay que cambiar urgentemente al ministro de Salud, a la ministra de Producción y a la ministra de Trabajo. Esa gente no puede seguir manejando con ideología lo que está haciendo y lo que ha hecho y lo que ha fracasado. Ante un fracaso se corrige. Acá no hay propósito de enmienda. El Perú tiene la capacidad de recuperarse, tiene la capacidad de movilizar inversión, incluso en una época electoral, pero no puede hacerse bajo una dirección tan pobre. Hay que convocar, como dice Pablo, al sector privado, conocer qué es lo que piensa, qué es lo que puede hacer, cuáles son las inversiones más próximas que tiene, qué facilidades se necesita otorgar, porque si no adelantamos inversiones, vamos a seguir soportando este impacto en la economía. Empieza por las empresas, pero termina con las personas, ¿no? No va a haber mucha producción, tampoco va a haber consumo. Y justo antes que sigan, quería hacerles una pregunta. Entonces, hoy día estamos, mayo, ya estamos entrando ya, terminando junio, julio. Entonces, de acá a diciembre, yo te digo, hablando ya de un punto de vista como empresario, ¿cuál es mi futuro? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que prever? Porque está bien lo que plantea Pablo, debería haber cambio de gabinete, pero ya como en forma empresarial, ya, ¿cuál es mi futuro económico de acá a diciembre? ¿Cómo debo trabajar mi planeamiento? Y en mi realidad, ¿no? Se va a reactivar los sectores que se habla, se va a poder funcionar toda esta etapa que está funcionando. ¿Cómo voy en el futuro de acá a diciembre? Bueno, creo que lo urgente es cuidar la caja, ¿no? Tener financiamiento para poder manejar las cosas básicas, ser muy austero, ¿no? Y muy cuidadoso para ir reactivando en todo lo que se pueda. Exigir al gobierno, por supuesto, que deje operar con naturalidad y sin cortapisas, como actualmente todavía es en muchísimos sectores. Pero va a ser difícil. Creo que tenemos que presionar al gobierno para que haya un cambio de ministros. Creo que sin un cambio importante en el gabinete es imposible emprender la recuperación. No hay manera de recuperarse si seguimos haciendo lo mismo con las mismas personas. Para mí esa es la medida fundamental. Y no es una medida política, es una medida que socialmente debemos reclamar los ciudadanos comunes y corrientes, porque nos han destruido el país y hay que reconstruirlo. Y para reconstruirlo tenemos que convocar la mejor gente, tenemos que invitar a los mejores ministros posibles, tenemos que invitar a técnicos. 3 años y medio después del desastre del norte, recién se acaba de convocar a empresas inglesas para que nos ayuden con la reconstrucción. O sea, durante 3 años y medio el Perú en el norte ha estado parado, malogrando todas sus opciones de recuperación. La izquierda acusa que se puso un empresario privado a cargo, pero totalmente mediatizado, con intervenciones de los gobiernos locales que desarticularon todos los procesos. O sea, las cosas hay que hacerlas bien. Igual sucedió en Pisco. En Pisco fue saboteado el proceso que manejaba Julio Fabri, ¿no? Por los alcaldes y gobernadores,
¿no? Que no dejaron que las cosas se hicieran bien. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tenemos un Estado penetrado por gente con ideología, por burócratas incapaces muchas veces, y que tenemos que convocar a la mejor gente para poder desarrollar una reacción poderosa. El Perú puede hacer una reacción poderosa. Tenemos mucho potencial. Los peruanos son muy trabajadores. Tenemos muchos proyectos posibles por reactivar. Entonces, para eso necesitamos una buena dirección. Repito, esa es la medida más importante de todas. Yo, Pedro, coincido con lo primero que dijo Pablo, de una recomendación al empresario, ¿no? Al empresario, obviamente, hay que exigirle un monitoreo muy fino de la situación. Tiene que invertir, hay adecuaciones, hay EPPs, tiene que pagar deudas y tiene que vender, ¿no? Pero enfrenta un mercado donde los consumidores están debilitados. Entonces, ¿para qué voy a invertir y producir tanto si no tengo todavía suficiente mercado? Los consumidores tienen deudas bancarias, tributarias, con el municipio, con hipotecario, con tarjetas de crédito, con escuelas, con salud, y va a tener poco espacio para consumir. Entonces ahí es donde necesitamos una solución que aglutine a empresarios y consumidores y que el gobierno la vea clara, que tome las decisiones correctas. Tenemos que salir juntos todos, pero a veces demoran estas decisiones, a veces no se toman con la certeza del caso y a veces se toman favoreciendo a un lado o al otro lado. Pero acá la solución tiene que ser conjunta, ¿no? Debe ser conjunta. No sé si han logrado ustedes ver el caso de Ecuador. Justamente estaba viendo una entrevista donde cómo se ha juntado justamente la empresa privada con el Estado y han hecho como un grupo de trabajo y han podido enfrentar la pandemia. En un momento Ecuador estaba tan mal que tenía muchos muertos. Pusieron el pecho, se organizaron y han podido salir adelante. ¿Por qué no podemos hacer eso? De que nos podamos juntar, de que el sector privado con el sector estatal un poco apoyarse y poder poner esos equipos que señala Pablo, ¿no? De poder tener lo mejor que tengamos dirigiendo los proyectos del país. ¿Es posible hacer eso? ¿Cómo lo ven? Por supuesto, mira, lo que ha hecho Guayaquil, que era probablemente una de las ciudades más afectadas en el mundo y que tenía limitaciones en su sistema de salud muy graves y no podían enfrentar la cantidad de muertos y contagios que se producían, llamaron a gente del sector privado, llamaron a un exalcalde, un empresario, ¿no? Y la alcaldesa, ¿no? Juntaron esfuerzos y han corregido la situación de una manera muy rápida y muy efectiva. Hoy día Guayaquil tiene la situación completamente controlada. Nosotros, a diferencia de nuestros vecinos, estamos en una situación descontrolada. No solo en la caída del producto, que es 3 o 4 veces más grande que la de nuestros vecinos, 3 o 4 veces más grande que la del promedio mundial, teniendo las mismas condiciones sanitarias que tienen los otros países, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos que determinar que ha habido un tremendo fracaso. Cuando se fracasa, se tienen que hacer cambios. Sin cambios no se puede corregir las políticas y las decisiones que se han tomado. Hay que hacer lo mismo que Guayaquil. Hay que hacer lo mismo que Medellín, que también hizo algo parecido y también ha controlado de manera muy eficiente, ¿no? Este tema. Y estos son países vecinos nuestros, con la gente parecida a la nuestra, con las mismas capacidades y las mismas debilidades. Entonces, ¿por qué es que en el Perú no sucede? Tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en el Perú que está malogrando los resultados? ¿Qué cosa hay en el Perú que es diferente a lo que está sucediendo en otros sitios? Pues el gobierno. Y un factor importante para eso es el diagnóstico. Y nosotros no estamos sincerando las cifras. Si yo voy a seguir pensando que hay 200 muertos diarios, cuando los medios internacionales hablan de 2 o 3 veces la cantidad, cuando yo siga pensando que van a haber 2.000 a 3.000 contagiados, cuando solamente aplico la tercera parte de las pruebas que debería aplicar y además rápidas y no moleculares, lo que estoy haciendo es no sincerar las cifras. Pienso que el problema es más pequeño de lo que es y luego nos va a pasar factura cuando congestionen, cuando hagan colapsar a nuestros sistemas de salud, tanto por el lado de atenciones como por el lado de decesos, ¿no? Por supuesto, transparentar las cifras es urgente.
¿no? Para que tomemos conciencia de la realidad. Ojalá tomando conciencia de la realidad podamos reaccionar, ¿no? La cantidad de muertos que tenemos todos los días y la caída del producto de mayo de 40.4%. Y los pronósticos de este año tendrían que hacernos reaccionar. Y sobre eso tenemos que insistir. Y esto le interesa mucho a la gente, ¿no? A la gente, a cualquiera persona, al empresario, al escolar, al universitario, al ama de casa, ¿no? Porque cae el empleo, cae el ingreso, sube la pobreza, ¿no? En estos 3 meses que nos agarró fuerte el virus, ya vamos a tener, se proyecta una pobreza igual a la que teníamos hace 10 años. Perdimos 10 años en 3 meses, ¿no? Por no tener buenos diagnósticos y buenas decisiones, ¿no? El virus nos acompaña y tenemos espacio para corregir, pero realmente hay que usarlo para corregir, ¿no? Claro, la pobreza va a pasar de 20 a 30% de la población, lo cual es terrible. La clase media, que tenía un porcentaje muy importante como clase vulnerable, está regresando a la pobreza o aumentando su fragilidad, lo cual es una tragedia porque el desarrollo de un país se da en función del crecimiento de su clase media. Y en el Perú habíamos sido muy exitosos con eso. Lamentablemente, pues desde el 2011 se viene desincentivando la inversión privada, se viene criticando el rol de la empresa privada, se viene saboteando el proceso de inversión. Desde el gobierno de Humala, en que se cortan los procesos de inversión y se continúa con PPK sin corregir, y con Vizcarra empeorando, ¿no? Con lo de Tía María, por ejemplo, de una manera vergonzosa, ¿no? Es que hemos roto un ciclo muy importante. Hoy día se pretende decir que el modelo neoliberal es culpable de lo que estamos viviendo. En verdad, si le queremos llamar al modelo así, no hay problema, pero al 2011 el Perú había sido sumamente exitoso. Habíamos reducido la pobreza de 60 a 20%. Había bajado la desigualdad, había bajado la mortalidad infantil, el empleo y los ingresos habían aumentado en provincias más que en Lima, la inversión estaba en 25% del producto y después eso se corta, justo cuando la economía tenía que convalidar su proceso de desarrollo, después de haber tenido 30 años muy malos, cuando habíamos tenido un ciclo muy positivo y teníamos que consolidar esos éxitos para poder penetrar mejores políticas en educación, en salud y desarrollar infraestructuras, se corta el proceso. En 2011 se corta el proceso y se sabotea el proceso de desarrollo del Perú, justo cuando teníamos que cosechar de lo que habíamos avanzado los años anteriores. Y claro, ahora las izquierdas critican al modelo y dicen que el modelo es el culpable, cuando el modelo ha sido más bien responsable de grandes logros, ¿no? Que se están más bien desnaturalizando con este mal manejo. Pero siguiendo con ese comentario, entonces el modelo que ha estado desarrollando el Perú, ¿qué tan bueno ha sido? Porque de hecho el coronavirus lo que ha hecho es desnudar nuestra realidad, ¿no? Como dice Eloy, no teníamos claro nuestros números, nuestra estadística, nuestro nivel de empresa, nuestra focalización. Entonces, el modelo económico que está desarrollando el Perú hasta la fecha, ¿cuáles han sido sus problemas y cuáles deberían ser sus mejoras del modelo económico de Perú? El modelo no fue desarrollado hasta la fecha. Como acabo de explicar, fue saboteado su proceso de desarrollo desde el año 2011 y se ha ido agravando con PPK y con Vizcarra. El modelo ha generado grandes beneficios. Por ejemplo, en el sector salud, para que la gente no mienta, ¿no? El presupuesto de salud en los últimos 20 años se ha multiplicado por 7. Por 7. Se ha multiplicado por 3 en su participación en el producto y se ha multiplicado por 2 su participación en el presupuesto. Pero ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué han hecho los gobiernos? Excepto el gobierno de García, que construyó muchos hospitales y postas médicas, el resto no lo ha hecho. Por ejemplo, en el gobierno de García se hicieron 2 hospitales con asociaciones público-privadas, uno está en Callao y otro Villa María del Triunfo, ¿no? Muy exitosos, donde todo funciona con estándares preestablecidos y se paga por una población de 250,000
personas por cada hospital. Los estándares son excelentes, mejor que cualquier clínica privada, y son hospitales de salud. No se ha querido continuar haciendo APPs de salud con bata blanca por razones ideológicas y por respetar a los gremios y sindicatos de médicos obstruccionistas. Entonces, no es el modelo el que ha fallado. Lo que ha fallado es que desde el 2011 se viene impidiendo que continúe el proceso virtuoso que habíamos tenido hasta ese año, donde se generaban beneficios todos los días. Ese sabotaje es el causante de la debilidad. El año pasado, ¿no es cierto?, Vizcarra ofreció 80 hospitales en un año, no hizo ni uno solo. Entonces, es el gobierno el que ha fallado, no es el modelo. El modelo necesita seguir cuidando el aspecto económico que funcionó muy bien. Lo que falta es desarrollar bien aspectos institucionales, ¿no es cierto?, y aspectos sociales, como educación y salud. Entonces, si destruimos la pata fuerte, que es la económica, no vamos a poder hacer nada, porque solo con presupuesto y con economía podemos invertir en temas sociales. Necesitamos seguir creciendo para poder invertir en hospitales, para poder invertir en educación. Igual en educación como en salud. Se hablaba en el Acuerdo Nacional que teníamos que pasar a gastar en inversión 6% por año. El Estado gastaba 3%. Ahora, sumando al sector privado, tenemos 7,5% de inversión en educación, 7,5% del PBI en educación total en el Perú. O sea, hemos superado la meta del Acuerdo Nacional. ¿Pero qué se está haciendo? Se está saboteando la educación privada, porque la ideología está por delante para todos los burócratas que hoy día tenemos en el gobierno, que han sido infiltrados desde el gobierno de Humala. Otra de las cosas es que no estamos viendo las cosas en forma integral, ¿no? Salud y economía deben ir juntos, ¿no? Y a veces priorizamos salud, a veces priorizamos economía, pero las dos cosas van de la mano. Como van de la mano, la integración de intereses del gobierno, de las empresas y las personas. A veces nos preocupamos por la caja fiscal, a veces nos preocupamos por las necesidades de la empresa, a veces nos dedicamos a subsidiar a las personas, pero no se ve una solución integral. De la misma forma, cuando se trabaja para la empresa, se tiene que considerar a todas las empresas, las grandes, las pequeñas y las medianas, y esos procesos de integración entre las empresas no se ven en las normas, ¿no? Cada una sálvese como pueda. Ahí deberíamos hacer una mejora. Claro, tienes razón. Es otra cosa que no se entiende y no se quiere entender en el gobierno y mucho en los medios de comunicación, que son la caja de resonancia de todos los errores del gobierno, es que la economía es absolutamente integrada. Tú no puedes agarrar la economía por partecitas, porque tú tocas un costado y se afecta todo lo demás. Todo está interconectado y comunicado. Las empresas grandes, medianas y pequeñas están absolutamente amarradas. Tú no puedes decir solo voy a hacer esto para las empresas pequeñas y no para las empresas grandes, porque el empleo y la inversión va a caer y va a afectar a las empresas más pequeñas. Tú no puedes afectar la deuda externa porque desbarata la inversión. En la economía todo está conectado. La economía no es como la gastronomía. En gastronomía tú puedes hacer un plato de rocotos rellenos con una carne, con 3 carnes, o hasta emponchado el rocoto como hacen en Cusco. Y cada plato es un universo. En economía todo está absolutamente integrado, cosa que por supuesto esta gente no entiende o no quiere entender. Y digamos, lo más evidente en esta política económica para enfrentar el virus está en lo que dijo Pablo hace unos minutos, ¿no? Se toman medidas en forma plana, todos los sectores por igual, 1, 2, 3 y 4. No se ve la integración entre las empresas y todos los territorios por igual. La sierra y el sur están más o menos tranquilos, podrían ellos estar en la fase 4, ¿no? Pero tienen que estar al mismo nivel de Lima, del norte y de la selva, que son los más afectados, ¿no? En otros países lo están haciendo diferente y les está yendo un poquito mejor, ¿no? Tendríamos que cambiar la receta quizá. Claro, tiene razón, pero no solo les está yendo un poquito mejor, les está yendo mucho mejor o mucho menos mal que a nosotros, ¿no es cierto? El caso de Chile, el caso de Colombia, ¿no es cierto? El mismo caso de Ecuador.
¿no? Entonces, a nosotros nos está mal justamente por hacer estas cosas a la bruta, ¿no? Cerrado todo el Perú, cuando no habían contagios en muchas zonas del Perú. Parece que fuera a propósito. Por ejemplo, ahora yo me pregunto, ¿por qué los médicos cubanos que no han debido venir han sido enviados al sur? ¿Por qué al sur? ¿Por qué a Arequipa y a Moquegua? Porque esa es la zona donde hay mayor penetración de izquierda, donde hay más problemas políticos, donde hay más sabotaje a la inversión y donde esa gente va a hacer proselitismo para causas políticas. Acá hay un designio político que es el que ha gobernado este proceso. No nos hagamos ilusiones, no estamos con un gobierno racional. En el Perú hemos dejado de tener gente racional a cargo de las políticas del Estado. Esto parece un designio político que está siendo manejado muy eficientemente para el mal. Otra cosa que me preocupa con mirada de futuro, Pedro, es el norte del país, ¿no? El norte del país sufrió un problema en el 2017 que no ha sido resuelto todavía, ahora 3 años después, que es el Niño Costero, ¿no? Y sobre eso ha sido muy afectado por el COVID-19, ¿no? Y el norte tiene mucho potencial, ¿no? La costa norte tiene muchísimo potencial en diversos sectores, pero está hoy afectado. Entonces deberíamos concentrar esfuerzos para hacerlo reflotar cuanto antes, porque con mucho potencial ahí se está perdiendo muchos ingresos, muchos empleos también, ¿no? Se acaba de hacer pues un contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido para que se encarguen por fin de avanzar en la reconstrucción. Pero el proyecto de Chavimochic 3 está parado, cosa que debería activarse de inmediata forma, ¿no? Y tienen varios otros más por ahí. Perdón, todo el Perú tiene mucho potencial. La selva, la sierra, el norte, el sur. El Perú es un país riquísimo. El Perú es un país que debiera ser un país rico, donde la gente estuviera feliz de vivir acá, porque tenemos para hacer todos los recursos imaginables. Y además tenemos gente trabajadora, gente creativa. Muchas veces hablan de que el peruano se comporta mal, que no es educado, que no tiene cultura. Eso es mentira, porque cuando el peruano se desplaza a un sistema distinto, como en Estados Unidos, por ejemplo, no se pasa el semáforo, respeta las reglas, participa en las actividades cívicas. En el Perú vivimos en una selva, y entonces si tú estás en una selva, sacas el machete, porque si no, no puedes avanzar. Acá lo que está mal no es el hombre, es el sistema. El hombre peruano es creativo, es trabajador, y además tenemos todos los recursos habidos y por haber. Bueno, y está demostrado que el peruano es tan trabajador que durante la pandemia la revolución, ¿cuál ha sido? De la gente que quería trabajar que operar. Se han dado cuenta cómo los empresarios, todo el mundo está preocupado por operar más que reclamar, pedir cosas. Y veíamos un montón de ambulantes que salían justamente a vender porque había una desesperación. La gente, en vez de rebelarse políticamente, busca rebelarse económicamente, ¿no? Y eso es un ejemplo de realidad de cómo somos los peruanos, de que queremos salir adelante. Por supuesto, por supuesto. Ahora, querías hacerles algún comentario, querías hacer. Sí, dale. Solo uno pequeñito. Veía las cifras del desempleo. Se ha duplicado en 2 meses el desempleo, ¿no? Y todavía no salimos de esa cima. Pero hay 2 datos que me preocupan, ¿no? Primero, donde se ha perdido más empleos es en la gran empresa y en la pequeña empresa, ¿no? Un poco menos, bastante menos en la mediana y en la micro, pero la pequeña y la gran empresa son las 2 afectadas. Y entonces debemos hacer solución para las 2. Y lo otro es, se está perdiendo mucho empleo de las personas de mayor edad y de las personas de menor edad. Y en la mayor edad tenemos el conocimiento, ¿no? Que no lo deberíamos perder. Es como una biblioteca que tenemos. Y en los jóvenes hay la capacidad todavía por explotar de su innovación, que tampoco deberíamos perder. Así es. Se ha perdido casi el 50% del empleo, el 50% del empleo formal. Eso es una barbaridad. Y efectivamente es mayor el desempleo en las empresas grandes y las pequeñas,
¿Por qué razón? Porque casi no hay empresas medianas. Las reglas tributarias y laborales en el Perú no permiten que haya muchas empresas medianas, porque una empresa pequeña, informal, cuando quiere formalizarse, viene la SUNAT y le revisa el tema laboral 10 años atrás. Y como es irrenunciable, no hay manera de resolverlo y la empresa o no cumple o simplemente no crece o quiebra, ¿no? Pedro Lachea le llamaba a esto el Valle de la Muerte. La empresa pequeña, para que llegue a ser empresa grande, con muchas dificultades puede pasar por ser una empresa mediana. Y si ves la estadística de las empresas en la ciudad, hay muy pocas empresas medianas. Nuestras regulaciones son terribles. La rigidez laboral, la rigidez que tenemos es destructora de empleo, destructora de inversión. Sí, de verdad que las cifras están duras, pero quería comentarles algo. El gobierno ha lanzado un programa que se llama Arranca Perú y que justamente plantea y habla de números, etcétera, etcétera. Pero viendo lo que he estado comentando hoy, del problema del norte, que se han demorado como 3 años, y ahora que comenta Pablo, la licitación de los ingleses que se va a dar para que ellos trabajen la reconstrucción del norte, mi pregunta es, este programa de incentivo que quiere lanzar el gobierno, ¿se va a poder realizar en corto plazo? ¿O nuevamente los plazos del Estado son tan lentos que al final no se va a concretar en los próximos, no lo va a poder hacer ni siquiera este propio gobierno, ¿no? ¿Qué me pueden comentar al respecto? Mira, Arranca Perú es una estrategia que tiene algunas medidas que ya conocemos, que se han aplicado antes y que han funcionado antes, pero han funcionado antes en una realidad que no es la de ahora. Ahora estamos en una realidad muy crítica, no necesariamente van a funcionar. Por ahí encontré algunas cosas interesantes. Yo como público, por ejemplo, veo que se permite el uso del canon para IORs, es decir, para proyectos pequeños de rehabilitación, etcétera. Pero no veo sector privado ahí, ¿no? Claro que no. Las medidas del Perú, redondeando, son 90-90-90. ¿Ya? 90% del empleo, 90% de la inversión y 90% de los recursos fiscales son generados por el sector privado. Redondeando, puede ser 80, puede ser 85 en algunos de los casos. En este caso de Arranca Perú, es un programa de gasto público más que de inversión. No es un programa reactivador, es un programa de empleo por gasto. Rehabilitación de caminos, carreteras, veredas y pistas, por ejemplo, es la gran parte del programa. No es un programa reactivador como debiera ser. Asumiendo que se cumpla, su impacto en la economía va a ser menor, porque no es reactivador, porque no es inversión que genera multiplicación. Este programa es un programa fundamentalmente de gasto. Otro error del gobierno, diseñado a puerta cerrada por 4 aprendices de Superman, que lo han sacado sin consultar al sector privado, sin consultar a expertos, y que por supuesto se van a ir los recursos del Estado. Digamos, habría que esperar que esas obras consideradas en Arranca Perú tengan impacto en los objetivos a corto plazo que tiene el sector empresarial. Pero yo dudo de eso porque no ha sido consultado el sector empresarial, ¿no? Entonces habría que hacer una mejora de este Arranca Perú, pero considerando eso, ¿no? Y considerando además dónde están los efectos mayores positivos que se pueden lograr, ¿no? Lo que había que hacer era movilizar la inversión privada y dirigir la inversión pública a cosas productivas, no a gasto, cosa que no se ha hecho. Lo que se tiene que hacer es movilizar la inversión privada, que es el 90% de la inversión o el 80% de la inversión, y desarrollar inversión pública productiva para que tenga encadenamiento y procesos de multiplicación, de tal manera que tenga un mayor impacto en la reactivación de la economía. Evidentemente no hay que ser un genio para desarrollar estas cosas, sino tener simplemente un poco de sentido común. Otra vez la conclusión es que parece ser que hacen todo al propósito.
¿no? Estamos manejados por un proceso estaliano, estatista, de destrucción del sector privado y de empoderamiento de un sector público débil, ¿no es cierto?, que lo único que va a hacer es arrastrar al Perú a una larguísima crisis económica y social. Y, por ejemplo, Pedro, yo te preguntaría a ti, aprovechando la confianza, ¿qué quisiera el sector empresarial? Tú estás asociado a un grupo de empresarios en múltiples sectores, empresas pequeñas, medianas, micro. Ellos han sido consultados, están satisfechos con este programa, quisieran algunas mejoras, eso es lo que habría que levantar para mejorar este programa, ¿no? Claro, el primer punto es que la verdad que no se ha apoyado el programa de Reactiva Perú, que varios lo hemos conocido. Claramente ha ido más a las grandes empresas, que es las que calificaban, las medianas empresas, y las micro y muy pequeñas no han sido consideradas. El gran tema es que las pequeñas o las microempresas, que son las que mueven la economía, las empresas chiquitas, no han sido consideradas y no hay una reactivación real. Hoy día se está comenzando, la gente está invirtiendo en sus protocolos. Todos estamos invirtiendo en protocolos, en pedir permisos. Imagínate todo lo que se tiene que invertir solamente para operar y no hay incentivo, no hay apoyo del Estado. Hablamos del Estado en general, no hablamos solamente del Ejecutivo, hablamos de los mismos municipios. No hay propuestas concretas para reactivar la economía. Y entonces es un gran problema, porque es un problema, por ejemplo, reactivo. El otro problema también que he visto es en suspensión perfecta. También hay un cuestionamiento del Ministerio de Trabajo. Hay muchas empresas que han pedido suspensión perfecta que están teniendo problemas porque no le están reconociendo, o sea, la están rechazando. Entonces, significa que van a tener que pagar. Entonces, empresas endeudadas, empresas sin cash porque no hay ventas y encima con gastos que no previeron y va a haber un quiebre mayor de empresas. Entonces, la realidad realmente hoy día es dura y se está enfrentando a una situación muy compleja porque no se están dando las normas adecuadas para incentivar la economía de las empresas. Perdóname, Pedro, pero en el programa de Reactiva Perú, en la fase 1, el 70% de los créditos ha ido a las empresas pequeñas y medianas. El 70% de los créditos. Lo que pasa es que el monto de cada crédito para una empresa pequeña es muy pequeño y para una empresa grande el monto es mayor, pero el 70% de los créditos ha ido a las empresas pequeñas y medianas. En la etapa 2 se planea privilegiar más a las empresas pequeñas, más aún, fomentando que empresas que no eran clientes del sistema financiero puedan acceder. Pero se está saboteando también el programa. Ya está demorado más de 30 días. El primer ministro está haciendo declaraciones absurdas acusando a las empresas de haberse aprovechado, que una empresa que está una empresa que está investigada no puede nutrirse de ese programa. ¿Por qué? ¿Desde cuándo una investigación hace que uno sea culpable? Si de lo que se trata era de salvar empleo. Ese programa es para salvar empleo, es para salvar a los trabajadores y pueden estar en empresas investigadas. ¿Cuál es el problema? Con lo cual se ha tendido un manto de culpabilidad sobre el proyecto que lo está malogrando. Todo se hace mal. Amigos, discúlpenme, pero ya es hora de que digamos las cosas como son. Nos están destruyendo el país y es el momento que reclamemos con mucha fuerza y no nos dejemos engañar. Pero yo agregaría ahí en este diseño FAE, Reactiva 1, Reactiva 2, nuevamente lo que dije hace unos minutos, ¿no? Hay que conocer la realidad de la zona. Por ejemplo, se les pide información de ventas a empresas que son RUS, que no informan ventas, informan ingresos, ¿no? Y es una exquisitez, ¿no? Ingresos o ventas, y no califican, ¿no? Tienes que haber tenido un nivel de operación, tienes que cumplir con ciertos requisitos que no necesariamente los piden. Y lo peor de todo es que muchas de estas empresas que necesitan liquidez están recurriendo a prestamistas colombianos, prestamistas informales, y estamos creando nuevas complicaciones al sistema financiero, ¿no? Si te hubieran preguntado a ti, ¿no?, cómo hacer esto, no hubieras cometido este error. Son errores gruesos.
no son errores, digamos, por la dificultad del tema. Esto no es ciencia ficción, esto no es rocket science, como se dice. Esto son cosas de sentido común. ¿Por qué esos errores? ¿No? ¿Por qué? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Por qué se repiten los errores? ¿Por qué se les dice que cometen el error y no lo corrigen? ¿Qué hay detrás? Ahora, Antes que termine, en Arranca Perú, que comenzaste, Pedro, otro error grave que están cometiendo es que se le va a delegar a las regiones, a los municipios, ¿no es cierto?, el manejo de los recursos, cuando ya sabemos que son incapaces de manejarlos y lo hacen con mucha corrupción. O sea, otro error grave. otra complicación en esta situación, Pedro, es debiéramos tener un clima un poquito más favorable, ¿no? Pero estamos, como dice Pablo, buscando enfrentamientos público-privado. Estamos diciendo la gente tiene la culpa. Estamos creando problemas entre Congreso y Ejecutivo. Y entonces, en ese clima de litigiosidad, pocas propuestas van a tener éxito, ¿no? Deberíamos hacer un esfuerzo por bajar esas tensiones para que pueda fluir un poco más las soluciones, ¿no? Nuevamente, otro problema que se suma a los anteriores, ¿no? Claro, pero se reclama, por ejemplo, trabajar juntos. Hace 2 semanas se invitó a los empresarios a una reunión con el presidente. Ja, 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 sonrisas, ¿no es cierto? Palabras, un montón de palabras. ¿Y qué ha sucedido al respecto? Nada. Nada. Simplemente nada. Un grupo de empresarios se ha juntado, más bien, 4 empresarios se han juntado para desarrollar un comando COVID, ¿no? De pura voluntad, especialistas en crisis, y están empezando a hacer coordinaciones para ver cómo pueden apoyar, pero del otro lado no viene la apertura. Me parece excelente. Yo creo que, como dices, hay que movernos, hay que poner propuestas, hay que seguir tocando las puertas, porque la verdad que la situación del país es de todos nosotros. No solamente es un tema del gobierno, ¿no? Porque tenemos que salir adelante todos. O sea, de hecho, el sector privado tiene su equipo que puede apoyar al sector estatal y al gobierno. Y yo creo que hay una gran oportunidad. Yo espero que la gente del gobierno, del MEF, del entorno del presidente, esté escuchando este conversatorio. Y la idea es que estamos tratando de ser proactivos, de dar propuestas, porque queremos que la situación mejore. O sea, la idea es que porque ya hay un quiebre de nuestra economía y no queremos que quebremos más. Entonces la idea es salir adelante. O sea, nosotros no es que queremos que esto siga, queremos salir adelante, y creo que es la gran oportunidad de hablar de la unidad que tanto se comenta políticamente, pero que no se concreta, ¿no? Así es. Otra cosa es, tenemos que ver las señales que vienen de afuera. Hay un clima favorable para la minería. Hay una demanda importante por productos pesqueros, por productos agroexportación, digamos, frutales. Ya se comienzan a mover las líneas aéreas, ya se comienzan a hacer algunas autorizaciones para visitas. Ayer veía, por ejemplo, este fin de semana la cantidad de franceses que llegaron a España y la cantidad de ingleses que llegaron a Benidorm. Entonces, ya se pueden comenzar a plantear estas soluciones. No esperemos que pase el tiempo para recién comenzar a pensar en ello. 4 países de América Latina ya están abriendo sus aeropuertos en los próximos días con LATAM. Por ejemplo, el Cusco tiene una incidencia del COVID muy baja. O sea, podría ser perfectamente un destino para recibir turismo de Brasil y de Chile, digamos, ¿no es cierto? Y ayudar en algo a la recuperación del sector turismo en Cusco, que es absolutamente vital para esa región. Pero no se está pensando en eso. Eso lo piensan los empresarios privados, pero no lo piensa el gobierno. Sí, es un trabajo realmente, como dices, de los privados con el Estado. Y el Estado, la verdad, no lo puede hacer todo. 4 personas no pueden construir la política económica del país. Necesitamos realmente tener equipos, y equipos en las regiones, equipos en zonas como Cusco. Yo creo, como dicen,
Me parece excelente esa idea de comenzar, que Cusco comience ya a operar el sector turismo, que es tan vital para él y que justamente ya haría. Entonces, no es un tema, como dijo Eloy, que todo sea plano, pues una sola regla para todos, cuarentena igualita para todos, y se mate a todas las economías. Justamente yo creo que el modelo tiene que cambiar, y está claro lo que ustedes han planteado. Mira, estaba viendo televisión española y allá empezaron con la fase 1, poco antes que nosotros, pasaron a la fase 2. Hay uno que está bajando a la fase 1, hay otro que pasa de frente a la fase 4, ¿no? Entonces ahí tienen a los territorios bien medidos, ¿no? ¿Quién puede dar más? Lo impulsan. ¿Quién puede dar menos? Lo apoyan. Acá todos van a estar en la fase 1, todos pasan a la fase 2, de repente se adelanta un poco la fase 3 para todos, pero digamos, hay algunos que pueden hacer un esfuerzo mayor y podemos comenzar a resolver el problema del desempleo si trabajamos a todos los sectores en su real capacidad, no por igual para todos, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, los centros comerciales recién han empezado a operar hoy día. A diferencia de los mercados populares, tienen protocolos muy cuidadosos. Por ejemplo, controlan temperatura, ¿no? Lavado de manos o desinfectante, mascarillas, controlan los flujos. Si por el lado derecho se va hacia el norte, por el lado izquierdo se va hacia el sur, de tal manera que no se cruce la gente. Aforos controlados minuciosamente, cosa que no se puede hacer en un mercado popular. ¿Por qué no empezaron a operar antes? ¿Por qué no se les dejó? Porque no les daba la gana. Incluso si hubieran operado antes, hubiera disminuido los flujos de gente a los mercados populares y generado menos congestiones y menos contagios. Y no se trata de que 4 personas puedan o no hacer todo. En verdad, si fueran capaces, maravilloso, pero 4 incapaces es la peor de las soluciones. Ahora, y de lo que se trata no es de hacer todo, de lo que se trata es de convocar para buscar las mejores soluciones de todos, ¿no? Así es. Ahora, yo sigo insistiendo con el tema servicios, ¿no? Digamos, así como algunas empresas, algunos servicios han operado, los servicios, digamos, no esenciales podrían haber operado, librerías, ferreterías, belleza y otros, con aforos controlados, con algunas disposiciones, pero no los puede cerrar totalmente, ¿no? Ahí también hemos perdido una oportunidad porque el sector servicios aporta mucho al PBI también. Y empleo. Y empleo. Así es. Ahora, quería hacerles una consulta. Hay un mensaje, yo te digo, como empresarios, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Hay algo positivo? Yo sé que hay un problema del gobierno que ha estado comentando Pablo, que vemos algunos problemas que no se están tomando decisiones, pero ¿cuál es el futuro? O sea, ¿hay cosas positivas en el futuro? ¿Podemos ver algo de una luz en medio del túnel que estamos hoy día? ¿Hay algo de luz? ¿Algo de esperanza del futuro de Perú? Para mi modo de ver, claramente sí. ¿Por qué? Porque el Perú tiene tremendas fortalezas. Tenemos todos los recursos que podemos imaginar. Somos un país pequeño que puede beneficiarse de lo que pasa en el resto del mundo. Si China se cae, por ejemplo, países grandes pueden afectarse mucho, pero un país pequeño como el Perú, no. El sector externo se está recuperando más rápido que el sector interno. Tenemos potencial de inversión en muchísimos sectores, tenemos potencial de inversión en infraestructuras, tenemos gente trabajadora, como he dicho hace un rato. No hay ninguna razón para que el Perú sea un país pobre, no hay ninguna razón. El Perú estaba encaminándose al desarrollo hasta el 2011, en que se interrumpe ese proceso virtuoso. Y cuando teníamos que empezar a consolidar el desarrollo, desarrollando el tema institucional, fortaleciendo el tema social en educación y salud, se interrumpe el proceso de inversión, se interrumpe el desarrollo natural del Perú, se abre una brecha entre el sector público y privado, se desconfía del sector privado. Los burócratas empiezan a decir que no a todo.
Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo solo ha aprobado el 1% de solicitudes de suspensión perfecta, afectando el empleo. La brecha que hay entre el sector público y privado es dramática y no está hecha por el sector privado. Es una brecha construida a pulso por el sector público, por ministros, por presidentes y por burócratas que simplemente no entienden de lo que se trata. Y como hay una ideología prevaleciente que es el socialismo del siglo XXI, que tiene los peores ejemplos posibles de resultados, ¿no? Acá se quiere implantar cosas parecidas. Esto es dramático, que tengamos gente del Frente Amplio en los ministerios manejando el tema de salud, con un empoderamiento como si fuera el Ministerio de Economía, es una barbaridad. ¿Quién votó por ese gobierno? ¿Acaso la gente que votó por PPK y que Vizcarra era parte de ese gobierno no votó por un gobierno con economía de mercado? ¿No votó por una cosa diferente? ¿Cuál es la traición que se está haciendo? Es dramático. Esto es una traición al voto de los ciudadanos y se está confundiendo a todos y lamentablemente se ha hecho con la complacencia y la colaboración de los medios de comunicación que se han dedicado a hacer más propaganda que otra cosa, más que análisis crítico, publicidad de los actos del gobierno, sean buenos o malos. Es dramático, los canales de televisión y los programas políticos ya no representan nada, ya no hay análisis crítico. Hemos caído en una situación sumamente débil y tenemos que recuperar un mejor espacio de discusión y de análisis. Creo que hay que también pedir al sector privado que nos muestre cuáles son las ideas que tiene para implantar, para dedicarme a facilitar eso. Digamos, yo creo que hay empresas privadas que podrían operar tranquilamente ya, porque pueden asumir los protocolos, pueden asumir las inversiones para recuperación y pueden comenzar a trabajar y dar empleo. Pero no se les está preguntando, ¿no? Y van a salir en el momento que puedan salir. Pero quizá ya sea demasiado tarde, ¿no? Todavía tenemos tiempo como para retomar eso y hacer las cosas algo mejor. Así es urgente convocarlos, es urgente convocar a técnicos, ¿no es cierto?, capaces, a ministros capaces, un primer ministro que pueda convocar ministros. Había una interferencia. Un primer ministro que pueda convocar ministros eficientes, ¿no? Es hora de que los peruanos resuelvan los problemas de los peruanos. Perfecto. Hay algunas preguntas que la gente ha hecho. Yo quiero agradecerle a todos los que nos están viendo. La verdad, ha habido múltiples preguntas. La verdad, el conversatorio ha estado muy bueno. Yo creo que hay muchas ideas dentro de todo lo positivo que estamos tratando de ser. Vamos a salir adelante. Somos un país de gente trabajadora y que vamos a impulsar nuestros negocios y vamos a levantar nuestra economía. De hecho, hay que trabajar unidos, que es un poco lo que hemos comentado. Las preguntas, bueno, hay una pregunta puntual sobre el tipo de cambio, dice Ricardo Romero, dice su apreciación del comportamiento del tipo de cambio del dólar. ¿Cómo ven el tipo de cambio? ¿Se va a mantener, va a subir, va a bajar? ¿Cómo ven el tipo de cambio? ¿Algún comentario, Pablo, Eloy? Bueno, el tipo de cambio ha subido algo, al Banco Central no le gusta que suba mucho, porque eso ayuda a mantener la inflación baja, pero yo creo que no hay fuerzas inflacionarias hoy día. Creo que ayudaría mucho a los sectores exportadores y parcialmente para recuperar la economía que haya una depreciación un poco mayor del tipo de cambio, ¿no? Creo que eso ayudaría. Sí, bueno, en general también se prevé que la inflación va a ser baja, que es un reflejo perfecto de que la demanda es baja, ¿no? Así es. ¿No? De que estamos bien. Gracias. Y más bien nuestro reflejo debería estar en el empleo, ¿no? Porque el producto está bajo, el empleo también está bajo, ¿no? Sin empleo no vamos a poder hacer consumo, no vamos a poder crecer mejor y se va a incrementar la pobreza, ¿no? Hay otra pregunta, Walter Sebelión, buenas tardes, nos dice, las obras públicas siguen detenidas y Distrito La Victoria tiene todas las calles destruidas y siguen las obras paralizadas. Vamos a recibir a los clientes en Gamarra con calles cerradas y sucias.
Sin embargo, el alcalde es la figura hollywoodense para el 2021. Sí. En general diría, los municipios han estado un poco ausentes en el proceso, ¿no? Y cuando se les dio protagonismo fallaron, ¿no? El tema de las canastas, por ejemplo. Entonces Así vamos es, a tener que ponernos las pilas ahí porque sin municipios activos, dinámicos, no lo hacemos. exactamente. Se ha ido el sonido. No se escucha, Pedro. Disculpen, yo lo había apagado. Aldo Quinto hace una pregunta, dice, buenas tardes. Hoy abrieron las tiendas de Gamarra al público, al menos alrededor del Damero. Sin embargo, tenemos a todos los ambulantes en la Avenida México. Es otro comentario de Aldo. Bueno, el tema de Gamarra, hay que ser bastante acomedidos. No va a ser la gran solución por ahora, por cómo se han presentado las cosas, ¿no? Gamarra ha tenido la oportunidad de hacer comercio electrónico y no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana de la mejor manera. Vamos a tener que esperar. Gamarra abre, pero ya tiene en el mercado competencia china contra la cual tiene que enfrentarse. Gamarra abre y va a tener que vender con calles sucias y cerradas a gente que también está con problemas de liquidez porque tiene un montón de deudas. Entonces, Gamarra puede comenzar a trabajar desde ahora, pero hay que ser serios y pensar que su recuperación no es ya 2020, ¿no? Podría ser 2021-22. Durante los últimos largos años, en Gamarra ya se ha hecho mucha venta de productos chinos y la producción de Gamarra ha podido competir con esos productos. Yo espero que siga siendo así, ¿no? El comercio es parte del sustento de Gamarra, ¿no? Ya sea con productos chinos o no. Si se impidiera la importación de productos chinos, Gamarra sufriría aún más. Entonces, lo que hay que hacer es continuar operando. Gamarra ha venido operando con industria y con comercio, ¿no? Con las dos cosas ya ha venido compitiendo con la oferta china en forma bastante razonable. Ahora, hay que apoyar en lo que Gamarra puede hacer, ¿no? Tiene a portas fiestas patrias y el gran evento del año que va a ser las ventas de Navidad. La demanda que ha habido en el Parque Zonal Huayna Cápac es por chompas y casacas, ¿no? Lo que revela que los empresarios de Gamarra sí la ven, ¿no? Sí ven cuál es la necesidad de su público, ¿no? Y quizá dos recomendaciones para los amigos de Gamarra. Hay que ir pensando a mediano plazo en que hay que hacer innovación tecnológica y en el corto plazo quizá hacer combos o paquetes para poder vender con más rapidez su mercadería y tener la liquidez para seguir subsistiendo, ¿no? Perfecto. Tengo una pregunta de Aldo Quinto dirigida a Pablo. Pregunta para Pablo, dice. ¿Cuál debería ser el nuevo modelo económico y la estrategia de cara hacia el 2021? Yo creo que lo que tenemos que hacer es privilegiar el crecimiento. El crecimiento es la fuente de empleo, es la fuente de recursos del Estado. Y la única manera de crecer es con inversión. Tenemos que fomentar la inversión. Tenemos una constitución que favorece la inversión en la letra, pero esa constitución ha venido siendo aplastada por miles de normas o millones de normas que ya casi no dejan respirar a la constitución. Tenemos que permitir que la inversión se produzca, porque eso trae crecimiento y empleo, más ahora que nunca. Ahora tenemos que privilegiar los grandes proyectos que pueden generar recursos fiscales rápidamente. Tenemos que privilegiar los proyectos de infraestructura como Chavimochic 3, como Maje-Siguas, como la línea 2 del metro en Lima, que están absolutamente parados. Creo que no es momento para hacer cambios de modelo, es momento para recuperar la economía y, por supuesto, tenemos que ser mucho más eficientes en el manejo de la salud y la educación desde el Estado.
Tenemos que completar esto con algunas inversiones también del sector público, me refiero a gobiernos regionales y locales, Canon, en proyectos que sean productivos, ¿no? De los sectores productivos. Tienen Procompite, tienen el artículo 62 de la ley de presupuesto, y para el gobierno nacional tiene que darle fuerza a sus fondos nacionales, el PENIPA, el Innovate Perú, ¿no? Que premian las iniciativas de los privados con planes de negocios que se vinculan a innovación, ¿no? Hay que darle fuerza a todo eso, volcar los recursos hacia la generación de inversión de los privados, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tengo otra pregunta de Luis Enrique Vallerriestra. Felicitaciones por el excelente conversatorio. Pregunta, ¿qué debemos hacer desde la sociedad civil para revertir la situación de desempleo y pobreza que enfrentamos? Desde la sociedad civil, yo personalmente creo que tenemos que insistir en que se hagan cambios profundos en la política de Estado. En el manejo del Consejo de Ministros hay que cambiar ministros ineficientes y hay que convocar al sector privado, a los expertos, a las iglesias y a las Fuerzas Armadas para apoyar en la distribución de medicinas y alimentos a las personas que hay que seguir manteniendo bajo cuidado, ¿no? Creo que tenemos que tener un doble reto: seguir cuidando que no se produzca más contaminación con el COVID y recuperar la economía de la mejor manera posible. Para recuperarla hay que evitar las cortapisas, hay que evitar los protocolos estúpidos, hay que evitar pedir 41 requisitos a un sector para que pueda operar. Y la única forma de hacerlo es cambiando a quien está estableciendo esos protocolos y esos requisitos. La otra cosa también para los consumidores, creo, uno, preferir el consumo de empresas localizadas en el país que dan mucho empleo, y dos, cumplir con las deudas, ¿no? Porque en ambos casos deberíamos hacer el esfuerzo por mantener dinámica la economía y no romper la cadena de pagos, ¿no? Es lo que nosotros modestamente podamos hacer como sociedad civil. A eso debiera contribuir también la política general del país, ¿no? Así es. Sí, de hecho, consume productos peruanos debe ser la motivación en estos próximos meses, ¿no? Cómprale al Perú, ¿no? Compra los productos peruanos, porque eso es lo que va a generar el empleo ahorita. Creo que como consumidor debo comenzar a pensar antes de invertir y comprar productos peruanos que reactiven la economía peruana, y comenzamos a generar ese círculo virtuoso. Como bien habla también Eloy, ¿no? El ahorrar nuestras deudas también es importante. O sea, comenzamos el círculo a moverse, ¿no? Y creo que eso tiene que comenzar desde nosotros como peruanos, como consumidores. Debemos apoyar este crecimiento también desde ese punto de vista de consumo, ¿no? Pero Pedro, la economía peruana también es comercio, y el comercio también se hace con productos importados. Yo creo que eso de que consume productos peruanos suena muy bonito, muy romántico, pero lo que hay que hacer simplemente es trabajar. Sí, perfecto, perfecto, hay que trabajar. Justo acá había un comentario de Alberto Ricalde que va a lo que tú habías comentado, Pablo, de los protocolos. Justamente dice, la exigencia de protocolos de atención deberían estar enfocados, deberían estar estandarizados por cada actividad económica, la cual diría, bueno, están diseñadas por el gobierno. Es decir, no se puede aplicar un estándar para todos, sino cada realidad es lo que comenta Alberto Ricalde. Pero en verdad los protocolos debieran ser diseñados por los especialistas de cada sector, ¿no? Un centro comercial, por ejemplo, puede hacer control de aforo. Un mercado popular no puede hacer control de aforo, ¿no? Entonces, cada sector tiene algunas particularidades, pero solamente los que manejan este sector, no desde el gobierno, sino desde la sociedad, desde la economía, son los que deben diseñar sus protocolos. Y el gobierno tiene que hacer control posterior, ex post. Si se incumple con el protocolo, sanción. Si el protocolo no es bueno, se corrige. Y otra cosa más, los protocolos son necesarios, pero deberían ser los mínimos. Digamos, no ser reglamentarista, ¿no? Algunas cosas básicas que debieran cumplirse, porque otro que hace cumplir los protocolos, por ejemplo, es el consumidor. El consumidor no va a ir a comprar
a un sitio donde no se están cumpliendo ciertas normas de bioseguridad. Se va a tratar de cuidar y son los empresarios los que se van a dar cuenta que les conviene a ellos implementar los protocolos, ¿no? Creo que el Estado está siendo demasiado intervencionista y está retrasando un poquito este proceso de recuperación. Sí, bueno, ya estamos entrando a la última parte del conversatorio. Yo quiero agradecerles a ambos, a Pablo, a Eloy, por sus sesudos comentarios y sus propuestas. Quería yo hoy día, tal vez como una última pregunta, decirles un mensaje final a los empresarios, a la comunidad, Pablo y Eloy, sobre cómo deberíamos ver el futuro. O sea, de hecho hemos hablado varios mensajes. Hay un programa que tiene que reactivar, como sugiere Pablo, hay que estar presionando para que las cosas cambien. Pero, ¿cuál es mi actitud yo como empresario? ¿Cómo debería yo enfrentar ahora que se están aperturando la economía, se están aperturando las actividades? ¿Qué nos aconsejas tú, tanto Eloy como Pablo, con respecto al futuro? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro ánimo? ¿Qué nos aconsejas, por favor? A ver, yo un par de comentarios. El primero, a los empresarios, mantener ese espíritu, ¿no?, de emprendedor, porque las circunstancias son difíciles, pero dependemos de su impulso, dependemos de su creatividad y no perder las esperanzas pese a que los tiempos son difíciles. Y por el lado de los consumidores, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pensar bien sus decisiones, cumplir con sus obligaciones, priorizar el consumo de las empresas que generan empleo para que la rueda siga girando. Y lo segundo es que en ese marco el Estado se dé cuenta de que su rol debe ser más armonioso, más de conjunto, más integrador. No debiera ser el protagonista, no debiera generar disputas y debiera hacer que esto fluya de la mejor manera. Yo lo resumiría de esta manera. Confiemos en nuestras capacidades. El Perú es un país con mucho potencial. Es un país brioso que ha demostrado una capacidad de recuperación espectacular después de 30 años desastrosos que terminaron con la gran crisis del año 90. El año 90 el presupuesto público era el 3.6% del PBI, ¿no? El Perú era un estado fallido. Y de estado fallido pasamos a una superestrella internacional hacia el 2010-2011. Una capacidad de recuperación encomiable, con crecimiento, reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. Los peruanos lo podemos hacer bien. No nos olvidemos que hace muy poco lo hemos hecho bien. Nos han hecho olvidar lo bien que nos puede ir. Pero para eso tenemos que ser los protagonistas del desarrollo. Tiene que ser el sector privado, los empresarios, los emprendedores, los que sean los protagonistas, los líderes de la inversión y del desarrollo. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Igual solamente quería contarles que Pablo también tiene un medio de comunicación, Lampadia. ¿Cuál es cómo te pueden seguir? ¿Cómo estás en las redes, Pablo, para que las personas se enteren de todo lo que tu equipo trabaja? Y ustedes comparten mucha información, ¿no, Pablo? Así es, en lampadia.com, www.lampadia.com. Y de ahí pueden entrar al Facebook, que es muy dinámico. Lampadia. Justo lo estoy poniendo ahí para que la gente sepa cómo contactarte. Pablo está construyendo mucha información. Igual quien también está compartiendo mucha información es Eloy. Eloy también comparte cuáles son los medios que tú usas también para compartir información. Sí, básicamente el Facebook, efectividad.com, Efectividad Consultores, Análisis Efectivo se llama la publicación diaria que tenemos. Análisis efectivos, ¿no? Ahorita lo voy a poner para que análisis efectivo, así se llama, ¿no? Ya, la publicación análisis efectivo, sí. Perfecto. Eso lo pueden seguir en el Facebook, también Eloy. Y bueno, ya estamos terminando. Solamente quiero compartirles a todos, por favor. Esta semana también está buenísima. Mañana tenemos a las 6:30 una cita especial. Vamos a estar con Maximiliano Nicastro,
hablando sobre la tecnología de blockchain. Esta tecnología que es disruptiva, que está rompiendo el mercado. Entonces queremos invitarte mañana a las 6:30 para hablar de blockchain. Y el miércoles se viene una presentación de apoya.org. Lucho Barragán y un grupo de empresarios de fintech importantes del país van a hacer una propuesta de cómo podemos hacer para digitalizar las naciones. Está un montón de empresas detrás, está la gente de Techo para mi País, está la Fundación McDonald's, etcétera, etcétera. Este miércoles a las 6:30 vamos a estar hablando con ellos. Entonces, síganos en nuestras redes. Somos Emprende Valor, estamos en el Facebook, en el YouTube y en el Twitter. Yo quiero agradecerles en esta tarde por seguir esta transmisión. Síganos en las redes y mañana nos vemos a las 6:30. Y gracias, Pablo. Gracias, Eloy. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.